Somos así y así somos. Una historia. Las fuerzas interventoras de los Estados Unidos hicieron un esfuerzo desesperado por vencer a los constitucionalistas por las armas. Y de eso hablamos en este 16º capítulo Francis Camaño. Su vida, su tiempo y su historia. Somos así y así somos. A finales de mayo de 1965, la Fuerza Interamericana de Paz empezó a organizarse en Santo Domingo. El día 26 de ese mes salieron los primeros 1.700 hombres de las tropas americanas y ya para el 31 de mayo, el general brasileño Hugo Panasco Alvin estaba al mando de la Fuerza Interamericana de Paz, integrada en mayor número por tropas brasileñas, además de hondureños, nicaragüenses, paraguayos y policías costarricenses. El 2 de junio, la Organización de Estados Americanos, OEA, designó una comisión ad hoc de 3 miembros para que viniera a la República Dominicana y continuara los trabajos de mediación que realizaba desde el principio de la guerra el secretario general del organismo, José A. Mora. Tanto el Gobierno de Reconstrucción Nacional como los constitucionalistas habían solicitado por separado el retiro de Mora como mediador en el país. Los de la Junta del general Inbert Barrera se quejaban de que el secretario de la OEA se apoderó del Banco Nacional y anunció su propósito de pagarle a los empleados públicos y a los miembros de las Fuerzas Armadas sin importar en qué bando estuvieran. Entendían los del Gobierno de Reconstrucción Nacional que Mora debía limitarse a entregarle el dinero a ellos para usarlo a su discreción. Por su parte, los constitucionalistas se querellaron contra Mora porque los chantajeaba ofreciendo pagar los sueldos de sus empleados civiles y militares a cambio de que entregaran el control de las instalaciones de la compañía de teléfonos y el correo. Para sustituir al señor José A. Mora, se integró la comisión ad hoc, que aunque encabezada por un representante del Brasil, el que llevaba la voz cantante era el representante de los Estados Unidos, embajador Ellsworth Bunker. La integraba también un tercer miembro, representando a El Salvador. La comisión llegó al país el 3 de junio y el día antes había arribado también otra delegación que respondía a una solicitud de los constitucionalistas, quienes el 10 de mayo se habían dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que enviara representantes a investigar los atropellos que cometían los del Gobierno de Reconstrucción Nacional contra la población indefensa. La Comisión de Derechos Humanos la encabezaba el chileno Manuel Bianchi, quien realizó una ardua tarea de investigación y contacto con los bandos en pugna y amplios sectores de la vida nacional. En 1967, Manuel Bianchi publicó este libro titulado Misión Cumplida, en el que legó un importante documento sobre las violaciones de los derechos humanos durante la guerra constitucionalista. El contenido del libro incluye datos fríos sobre prisioneros y muertes verificadas. Aunque no pudieron contar cifras exactas, calcularon que desde el comienzo de la guerra hasta la instauración del gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy, en las cárceles dominicanas había alrededor de 4.000 presos políticos. La comisión empezó a presionar para que se depuraran los presos y en el mes de agosto calcularon que los del Gobierno de Reconstrucción Nacional retenían a 702 y los constitucionalistas 170. El 8 de junio, la Comisión de Derechos Humanos recibió una denuncia de que en Villa Mella, en Hacienda Aras Nacionales, se habían encontrado despojos humanos. La comisión se desplazó al lugar y en su investigación descubrió 17 cadáveres. También localizaron otra fosa común en la margen derecha del río Yuca, cerca del puente que conduce a la penitenciaría de La Victoria. Datos aportados por la Comisión de Derechos Humanos fueron los que permitieron dar con los cadáveres y la identificación de muertes tales como Yolanda Guzmán, el padre José McKinnon y los ejecutantes de su asesinato, ambos de la Policía Nacional, teniente Evangelista Martínez Rodríguez y raso Ramón Restituyo Santiago. Otro aspecto a destacar durante el mes de junio es que los constitucionalistas apresaron a varios soldados estadounidenses y para nosotros fue interesante saber que a causa de estos presos, entre el Ministerio de las Fuerzas Armadas del coronel Camaño y los del Comando del 14 de junio, hubo serias desavenencias. En Santo Domingo,
reinaba la tensión con frecuentes intercambios de disparos entre los bandos en pugna, y el 8 de junio, los constitucionalistas anunciaron la creación de una comisión de alto nivel encabezada por el presidente Caamaño, la cual sería la única autorizada a sostener reuniones con los representantes de gobiernos extranjeros. El día 10 se efectuó la primera reunión entre los constitucionalistas y la comisión ad hoc. Fue un primer encuentro de tanteo en el que los rebeldes reiteraron su negativa a sostener diálogo o algún tipo de acuerdo con los del Gobierno de Reconstrucción Nacional, alegando que ese grupo había sido inventado por los Estados Unidos y que no tenía ninguna base legal que lo sustentara entre los dominicanos. La reunión concluyó fijando una próxima para el día 15, la cual no se llegó a producir por los ataques de artillería contra la zona constitucionalista. El mismo día que arribó al país la comisión ad hoc con el embajador Bunker, se marchó a Washington el último negociador que quedaba aquí representando al presidente Johnson. Era nada menos que el joven Cyrus Vance, quien durante semanas, de manera silenciosa, estuvo negociando con los militares del Gobierno de Reconstrucción Nacional a fin de que renunciaran a sus posiciones para dar paso a otros oficiales que pudieran ser aceptados por los constitucionalistas. Es de señalar que en 1969, Cyrus Vance aportó importantes datos sobre la guerra dominicana, los cuales se hicieron públicos en 1975. En los mismos, entre otras cosas, asegura que la fórmula Guzmán fracasó no por nada que hiciera o dijera el gobierno de los Estados Unidos, sino fue por la posición del general Antonio Inver Barrera, quien se negó rotundo a echarse a un lado en favor del hacendado Antonio Guzmán. En sus declaraciones, Cyrus Vance dejaba entrever que la revolución constitucionalista no pretendía hacer otra Cuba de la República Dominicana como se había pensado. Temprano en la mañana del día 15 de junio, la zona constitucionalista se vio sometida a la más fuerte ofensiva de las tropas de los Estados Unidos, que atacaban por todos los frentes, a excepción del lado sur correspondiente al mar. Los documentos divulgados hasta ahora dejan entrever que el ataque tuvo motivado al interés norteamericano de controlar la planta eléctrica de Timbeque, la cual, en la época, suplía la energía a toda la ciudad de Santo Domingo. Un documento del 10 de junio dice que el general Bruce Palmer había reportado que las negociaciones entre la Fuerza Interamericana de Paz y los constitucionalistas se habían roto sobre el asunto de la expansión de la fuerza de seguridad alrededor de la planta. Aunque el día 15 los ataques procedían de muchos frentes, la zona de la planta eléctrica fue prioritaria y de hecho fue por donde lograron avanzar más, obteniendo 30 cuadras. Claudio Caamaño era del G2 del Estado Mayor Constitucionalista y por tanto jefe de inteligencia y contrainteligencia. No cree que los ataques del 15 y 16 de junio tuvieran que ver con lo de la planta eléctrica. En la noche del 15 de junio, ellos habían podido captar muchas comunicaciones abiertas de las tropas americanas y según la información que recogieron, la situación era la siguiente. El general Palmer, que no lo habíamos sabido antes, había solicitado un número de horas para tomar la parte sur. Y este número de horas, yo tengo esos datos anotados, no los tengo presentes, fue muy poco, eran 4 o 6 horas. Pero limitaron el uso de ciertos equipos bélicos que tenía el país a su disposición, que era el jefe de las tropas. El brasileño Panasco Alvin no era más que el Tentiagui, como en el grupo también de la OEA, la presidía el brasileño, pero el jefe era Bunker. Entonces, él había pedido, eso fue deducciones que hicimos, por lo que las conversaciones que sí le tomaron a él y a otros. Él había pedido un número de horas, que creo que eran 4 o 6, para resolver el conflicto de los comunistas. Se la concedieron desde Washington, pero limitaron el uso de equipo. No podía usar aviones que lo tenían en la base, la Fuerza Aérea Norteamericana estaba en Ramey, en Puerto Rico,
y en los portaaviones que estaban afuera. No podía usar artillería de los barcos, que es una artillería enorme, y estaba limitado también en cierta artillería que tenía ahí en tierra para usarla. Pero fuera de eso, él decía que lo hacía. En la noche, en horas de la tarde, y durante el curso del día, a medida que el plazo que él solicitó y que le aprobaron no lo cumplía, le llamaron la atención y luego lo mandaron a parar el combate. Y él para el combate por órdenes que le llegan de fuera, de un barco. Había un barco afuera que se transmitía y le daba órdenes a la gente aquí adentro. Aunque al general Palmer le ordenaron parar el combate, el tiroteo nunca se dio. Claudio nos dice que como a las 11 de la noche del día 15 captaron otra comunicación en la que al general Palmer le autorizan otro número de horas de ataque para el día siguiente. Sí, que parece que insistió con sus jefes, supongo que eran en Washington que estaban, que era el mismo Johnson quien autorizaba eso, con que le dieran otro plazo, porque él habló del avance que había hecho, incluso se lo aumentó. Sus informaciones daban más avance que tenía realmente en el terreno. Y que le faltaba muy poco, casi una tercera parte, planteaban ellos. Pero planteaba Palmer y el grupo de Palmer. Y le autorizaron de nuevo los combates al día siguiente. Entonces Camaño, ya con esa información, pidió una reunión urgente de todos los comandantes, de todo el mando militar, y luego de los que tenían un mando de tropas que combatían, a Copelo. No pudieron ir todos los comandantes, pero mandaron representantes. Y esa reunión se hizo cerca de medianoche y se le informó lo que estaba pasando. Entonces nos preparamos para el 16, quemar la ciudad. Entonces, por eso es que el 16 la ciudad amanece, los bancos los abrimos, sin tocar el dinero, pero sí íbamos a quemar el centro financiero, íbamos a quemar el centro comercial, y se lo hicimos saber a ellos. Entonces comenzamos a preparar cloacas, para insertarnos en las cloacas los que quedáramos vivos. Porque las informaciones que teníamos era de que el día siguiente iban a usar más elementos, se iban a preparar, iban a reajustar su ofensiva, y posiblemente pudieran tomarla. Entonces, sí, nosotros ya el día 16 combatimos, avisado, no fue sorpresa, avanzaron casi prácticamente nada, y ya a partir que cerca del mediodía el combate comenzó a decrecer de nuevo. Los ataques de ellos, lo que quedaba era, como decía, la resaca del combate, porque siempre ya tomaban posición, nosotros le disparábamos, teníamos nuevas posiciones, nosotros siempre fuimos una resistencia muy tenaz. Pero ya a partir cerca del mediodía, los ataques de ellos, entonces desautorizan lo que estaba haciendo. Avanzó muy poco en el 16. Repasaremos un poco el gran combate del día 15. Ante el fuego sorpresivo de tanques, morteros y bazucas, los comandos constitucionalistas en el flanco norte empezaron a retroceder despavoridos. Avanzaron, tomaron la planta y avanzaron mucho más. Llegaron hasta lo que hoy es la iglesia de Santa Bárbara y la plazoleta y casas del frente. Una esquina más adelante de Santa Bárbara llegaron ellos. Una esquina más hacia el sur de Santa Bárbara. Y claro, la planta quedó englobada casi con medio kilómetro dentro del terreno en que avanzaron. Y su mayor avance fue a través de la orilla del río Sama, porque ellos tenían además el apoyo de la parte oriental, donde tenían todo un equipo de artillería que lo usaron de una manera tan indiscriminada que fue lo que ocasionó el mayor número de muertos en los ataques de artillería de toda la zona oriental, e incendió el depósito de la aduana, y un barco que había abandonado en el puerto, semiabandonado, también se incendió y se hundió. Producto de los obuses de artillería de diferentes calibres que ellos tenían emplazada en aquella parte. O sea, era todo un preparativo, y como lo venían el río por el medio, podían hacer blanco directo incluso. Pero el combate fue en toda el área. Por ejemplo, en la zona donde estaba el comando B3, donde matan a Yapio, donde hieren a Yapio que luego muere, queda en el corazón de lo que era la zona sur, un poco más al norte. Esto quedaba, no preciso bien la calle ahora, pero sí en una forma equidistante de la Mella, no en la calle Mella, al norte de la calle Mella, 2 calles más arriba. Sí, que si se está combatiendo en la planta, ¿por qué meterle obuses a esta gente aquí? Y en el comando de donde estaba Jack, que era en el corazón de Villa Francisca, en un momento dado,
llegaron obuses y uno entra y explota dentro del comando. Y le parte las piernas allá y era más personas. El ataque más fuerte fue en la parte cercana al río, alrededor de la planta, donde ellos más avanzaron. Y por consiguiente una retirada muy fuerte nuestra. En la misma iglesia de Santa Bárbara, en esa área, el que comandaba esa zona era Quiro Pérez. Y ahí matan a un señor Gibre, mataron varios, pero que se recuerda y lo había conocido en ese tiempo. Quiro Pérez era un compañero mío de la escuela. Y a Quiro le dan un balazo aquí, ahí, un rozón, y Quiro queda como muerto. Ellos lo capturan como muerto. Y Quiro se salva la vida porque él tenía un pedazo de suela que era el distintivo de los graduados de Saint-Cyr, la famosa academia militar de Francia. Él era graduado de ahí. Entonces los americanos, al ver aquella cosa, eso me contó él luego, lo trataron con respeto, porque era un graduado de la más alta escuela militar de Francia. Pero en ocasiones ellos ejecutaban esos heridos, los norteamericanos también. Matan a Gibre, matan un paquete grande del comando y hubo una retirada masiva, cae el comandante de la zona. Entonces cuando a Camaño le informan que eso está sucediendo y que han tomado a Santa Bárbara allá, y qué pasa con Quiró, no, desconocemos qué pasó con Quiró, le avisaron que Quiró lo habían matado. Entonces Camaño se dirigió en persona a esa zona porque los datos que le llegaban en el Copelo eran datos en los que se veía que teníamos una retirada ya casi desorganizada. Entonces Camaño llegó hasta junto a la avenida Mella, pero al norte de las ruinas de San Francisco, una plazoleta que hay ahí, y la gente, al sentir que Camaño estaba llegando y que está Camaño, los combatientes pararon la ofensiva. Claro, había muchos combatientes que se habían retirado, que estaban aislados entre los norteamericanos y murieron así, en ese momento. Gente que no se retiró, se quedó dentro de ellos y combatió hasta que lo mataron. Pero la retirada masiva que había en esa parte, que como estaba la cosa, podían en 10 o 15 minutos llegar de nuevo al malecón, por la costa. Podían tomarlo todo. La presencia de Camaño paró el pánico que se estaba formando y mucha gente subió con Camaño. Camaño salió a combatir. Salió muchos comandos que estaban no en el área de combate o que tenían reservas, se van con Camaño. Esta presencia de Camaño, Montearache y varios más en medio de en el frente de combate nos hizo hacer una resistencia mucho mayor y ahí paramos el avance de los americanos. Recuerdo que Monte llegó, que estaba combatiendo más al oeste de Camaño, a avisarnos que nos estaban rodeando y que los americanos avanzaban por la Duarte. La Duarte nos quedaba nosotros al oeste y los americanos teníamos americanos al este, estábamos metidos en un bolsón, que nos iban a encerrar ahí a Camaño. Y era una cosa terrible que a Camaño lo mataran o lo cogieran preso en ese momento. Entonces Camaño decía que no, que había que combatir ahí, discutió con Monte, se quedó ahí hasta que pudo parar la ofensiva norteamericana. Entonces, cierto, se estaba combatiendo la Duarte y las balas pasaban de la avenida Mella, pero ya se decía que las tropas, nos informaban ahí que las tropas estaban llegando a la avenida Mella. Cruzamos hacia allá, ya reagrupado con el grupo con la gente que estaba con Monte. Cuando llegamos a la avenida Mella, efectivamente, habían unos jeeps que habían entrado y habían bajado hasta ahí, hasta la Mella con Duarte. Pero parece que fue no un avance organizado, sino unos jeeps que se perdieron, 3 jeeps. Ahí los norteamericanos tuvieron 3 muertos, 2 heridos, le capturamos 3 vehículos y unos cuantos vivos. No se salvó ninguno, mandamos los heridos. Después que recogimos los vehículos ahí, los 2 heridos se mandaron al Padre Villini y llegaron muertos. Luego de estos combates, pasado el mediodía del 15 de junio, el coronel Caamaño regresó al Copelo, de donde impartiría las instrucciones a todos los mandos de la revolución. La Casa de Gobierno continuó bajo el fuego de morteros y bazucas. Nota al margen. Aunque en todos los grandes combates de la Guerra del 65 perecían numerosos combatientes constitucionalistas, la muerte de uno o dos especialmente conocidos se convertía en punto de referencia sobre el hecho. En los combates del 15 y 16 de junio, la muerte de mayor referencia fue la del poeta haitiano Jacques Viau,
quien a pesar de ser un artista, se destacó como combatiente del Comando B3. Jacques Vieux fue herido por una granada de mortero. Perdió las 2 piernas al comienzo de la ofensiva norteamericana del día 15. Murió unos días después, provocando gran consternación por haber caído en solidaridad con el pueblo dominicano y no en su país. En su memoria, varios poetas dominicanos escribieron composiciones literarias. El día 15 de junio murió uno de los combatientes más distinguidos de la Revolución, el francés Jean-Paul André de la Rivière, quien llevaba muchos años residiendo en el país. Con el ejército francés había luchado como paracaidista en Indochina y en Argelia. Cuando estalló el movimiento constitucionalista, se unió a los reverdes a través de Ilio Capocci y pronto se convirtió en uno de los hombres más cercanos al comandante Montes Arache. De la Rivière no murió en los combates, sino que cayó en una trampa cuando realizaba una misión burocrática para el alto mando constitucionalista. Se acercó al corredor americano y tropas de los Estados Unidos le dispararon mientras conducía un carro Pontiac por la calle Isabel la Católica. Quiso dar marcha atrás, pero como la vía era muy estrecha, quedó atrapado y una bala lo hirió en la vena yugular. Aquí se aprecia el automóvil que conducía de la Rivière, el cual permaneció varios días abandonado, debido a que no lo podían rescatar por estar muy próximo a las líneas americanas. Su muerte, al igual que la del poeta Jacques Vieux, provocó gran conmoción por ser también un combatiente distinguido a pesar de no ser dominicano. Las honras fúnebres de André de la Rivière y su propia persona son bien conocidos por el documental de la televisión francesa, que es uno de los documentos fílmicos más difundidos sobre la guerra del 65. Otro personaje a recordar de los combates del 15 y 16 es Ramón Mejía del Castillo, conocido como Pichirilo, a quien se le tenía por uno de los principales líderes de los combatientes del PRD. El comando de Pichirilo fue de los que tuvieron que pelear más duro ante la ofensiva americana. En torno al legendario combatiente se vertían numerosos comentarios debido a su pasado. Había vivido en Cuba varios años y fue contramaestre de Fidel Castro en la primera expedición que invadió a Cuba en 1956. Peleó 2 años en la Sierra Maestra, pero rompió con la Revolución Cubana cuando ésta fue proclamada comunista y regresó a la República Dominicana después de la muerte de Trujillo. Cuando estalló la Revolución Constitucionalista, Pichirilo estaba en el extranjero, dedicado supuestamente al tráfico de armas con grupos de exiliados cubanos, pero al enterarse del acontecimiento dominicano, regresó de inmediato y se convirtió en comandante de uno de los puestos que contaba con mayor número de hombres en la parte nordeste de la zona constitucionalista. Pichirilo era famoso por guapo, presente donde quiera que había lucha.
Era un declarado antinorteamericano, pero también era anticomunista. De ahí que sobre su persona se vertieran rumores de que era un doble agente de la CIA y de los comunistas. Pichirilo salió ileso de la guerra del 65, pero un año después, es decir, en el verano de 1966, fue asesinado por la espalda cuando salía de su casa. El asesinato de Pichirilo fue una de las cuentas del largo rosario por el cual, años después, el coronel Francisco Alberto Camaño retornaría al país a combatir contra el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así y así Luego que las somos. tropas americanas no lograron vencer en los ataques del 15 y 16 de junio, se le dio más carácter a la opción de una salida negociada. De eso hablaremos un poco y veremos en cuáles circunstancias llegó al país el presidente Joaquín Balaguer. Luego de los combates del 15 y el 16 de junio, la Comisión Ad Hoc de la Organización de los Estados Americanos presentó una propuesta de solución definitiva al conflicto mediante la creación de un gobierno provisional que convocaría a elecciones generales en un plazo de 6 a 9 meses. Los comicios se efectuarían bajo la supervisión de la OEA y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El nuevo gobierno provisional representaría a todos los sectores en pugna, otorgaría amnistía general a los constitucionalistas y las Fuerzas Armadas retornarían a los cuarteles. Los constitucionalistas no aceptaban en principio la propuesta de la Comisión de la OEA y el 25 de junio se produjo un gran incidente en San Francisco de Macorís en el que constitucionalistas del 14 de junio asaltaron un cuartel policial y capturaron armas. El episodio lo encabezó Sóstenes Peña Jaques, quien murió en la acción junto a Rodrigo Lozada, Muni Díaz Moreno y Pasito Polanco. A partir de estos días es que el doctor Joaquín Balaguer empieza a sonar. Es de recordar que el líder había salido exiliado en enero de 1962 por una revuelta popular que le repudiaba a causa de sus vínculos con el régimen de Trujillo. Al salir del país, fue primero a Puerto Rico, donde su permanencia fue muy breve debido a diversas presiones. Pasó entonces a New Orleans, donde estuvo 3 meses hasta trasladarse a Nueva York, donde fundó el Partido Reformista. Recordamos que luego que se produjo el derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, el doctor Balaguer le brindó un apoyo personal tibio y ambiguo al movimiento en pro del retorno a la constitucionalidad, pero seguidores y simpatizantes suyos, civiles y militares, participaron activamente en la conspiración contra el triunvirato. Se aliaron a los PRDistas a cambio de que cuando se produjera el contragolpe de Estado, al doctor Balaguer se le levantara el impedimento de entrada al país. Los constitucionalistas cumplieron su palabra. Presidencia de la República. Comunicado. El Poder Ejecutivo tiene a bien hacer de conocimiento público que, en virtud de haberse restablecido la vigencia de la Constitución de 1963, que consagra su artículo 66, la imposibilidad de expulsar del país a ningún dominicano, todos los nacionales que fueron arbitrariamente desterrados de la República pueden regresar libremente al suelo patrio. Se hace observar que el presidente Balaguer puede retornar en la brevedad posible, al fin de hacerle debida compañía a su madre moribunda. El curso que tomaron los acontecimientos impidieron que el doctor Balaguer retornara por la disposición constitucionalista, de manera que su reaparición en el mes de junio se debió a las gestiones del gobierno de los Estados Unidos, que al verse precisado a buscar una salida negociada para poner fin a la guerra dominicana, procuraron encontrar un líder que en unas elecciones generales pudiera derrotar al profesor Juan Bosch. El doctor Balaguer llegó a Santo Domingo el 28 de junio con el pretexto de que venía a visitar a su madre enferma.
Como en el 65 todavía estaban muy recientes los problemas de trujillistas y antitrujillistas, el gobierno de Reconstrucción Nacional, encabezado por el héroe del 30 de mayo, general Antonio Inbert Barrera, fue el que le fijó un plazo de salida al doctor Balaguer, quien, como dijimos antes, estaba señalado como trujillista. La junta del general Inbert le otorgó 72 horas de permanencia, pero el doctor Balaguer desafió al gobierno de Reconstrucción Nacional, conminándolo a que lo deportara. Pocos días después, la casa del doctor Joaquín Balaguer fue agredida a tiros, pero este se negó a marcharse del país y anunció que sería candidato a la presidencia en las elecciones generales que habrían de efectuarse, aunque todavía no se sabía cuándo y cómo se habrían de celebrar tales comicios. Desde finales de junio, la Comisión Ad Hoc de la Organización de Estados Americanos, OEA, se empezó a reunir casi a diario con los constitucionalistas. Se habían puesto de acuerdo en un solo punto: la creación de un gobierno provisional que encabezaría un hombre idóneo, respaldado por un buen gabinete y el Congreso de la República. Pero como sería el gobierno provisional el que se encargaría de pacificar el país, convocar elecciones y solicitar la salida de las tropas extranjeras, a los constitucionalistas les preocupaba de manera muy especial que el nuevo presidente fuera verdaderamente neutral con relación al conflicto bélico. El entonces canciller del gobierno constitucionalista, doctor Jotin Curi, nos habla al respecto. Explica primero quiénes integraban la comisión Ad Hoc. Esa comisión estaba integrada por un norteamericano llamado Alfred Bunker, que murió ya, por un brasileño que había pertenecido también a la primera comisión, Ilmar Pena Mariño, y un salvadoreño llamado Ramón Clermont Dueñas. Con esa comisión estuvimos negociando durante meses. Y esas negociaciones, felizmente, se hayan recogido en un libro que se publicó, que publicó la universidad, titulado Camaño ante la OEA, y que se debe al espíritu acucioso del historiador y sociólogo Franklin Franco. Estamos viendo el libro en cuestión, el cual es una de la extensa bibliografía que nos sirve de base para realizar esta serie. Pero díganos, doctor Curi, ¿cómo se desempeñaba el coronel Camaño en gestiones diplomáticas cuando en realidad era un militar y policía? Voy a decir con toda franqueza que Camaño fue una revelación. Se portó con gran cordura, con gran brillantez en las negociaciones, con gran valor, porque negociábamos, pero era peleando que se negociaba. Solamente se paraba el fuego cuando en las horas de negociación, porque los miembros de la OEA venían entonces, entraban a la zona constitucionalista y cesaba el fuego de ellos y el fuego nuestro. Se celebraban en la cuarta planta del edificio Copelo. Ahí era donde celebrábamos nuestras reuniones. Es inútil hablar de los diferentes problemas que se trataron en esas reuniones, es inútil, pero tengo que destacar el papel brillante, valiente de muchos de nuestros hombres de entonces, comenzando por Camaño, Héctor Aristi, Marcelino Vélez Santana, Salvador Jorge Blanco, en fin, Antonio Guzmán. Antonio Guzmán no iba siempre, pero iba de vez en cuando. Era curiosa la presencia en esas negociaciones como observador de un gran historiador dominicano ya muerto,
don Emilio Rodríguez de Morici. El doctor Yotin Curi dice que de todas maneras, los acuerdos con la comisión ad hoc de la OEA, los americanos los consiguieron en base a morterazos. Cuando ellos sugerían algo, cuando la comisión de la OEA sugería algo que nosotros discutíamos y rechazábamos, se iban y comenzaba otra vez el bombardeo. Eran despiadados en eso. En lo referente a la proposición del doctor Héctor García Godoy como presidente provisional, no surgió por parte de los constitucionalistas. Cuando los norteamericanos llevan a García Godoy como candidato, nosotros pusimos otros, varios, pero no los rechazaban. Ellos querían a García Godoy. García Godoy, nosotros no lo sabíamos, era uno de los vicepresidentes del Partido Reformista entonces, pero se hallaba en el extranjero. Nosotros no teníamos nada que objetarle a García Godoy y lo aceptamos al final. El doctor Yotin Curi nos solicita hacerle un reconocimiento en este momento a un dominicano que murió de un infarto cardíaco en la mesa de negociaciones. Arévalo Cedeño Valdés se portó con gran valor y con gran tacto, sobre todo los asuntos legislativos de ese momento los llevó a cabo, y yo quiero hacerle justicia a Arévalo Cedeño hoy. Un ataque al corazón, sentado en la mesa de las negociaciones, acabó con su vida. Arévalo Cedeño era un diputado del PRD en los días del gobierno de Bosch y se incorporó a la revolución y dirigió el aspecto legislativo de ese gobierno, porque tuvimos un congreso también, tuvimos senadores y diputados, y yo quería realmente hacerle un recuerdo, hacerle honor a su nombre y un recuerdo por su valor y por su ayuda. Al doctor Arévalo Cedeño Valdés lo hemos visto varias veces en esta serie, en la imagen donde aparece mecanografiando en el Palacio Nacional. Fungía como presidente de los diputados después que el titular de la Cámara, doctor José Rafael Molina Ureña, pasó a la presidencia de la República y luego se asiló. El coronel Luis Manuel Bordas dice que a raíz de las negociaciones con la comisión ad hoc, entre los dirigentes constitucionalistas no existía suficiente voluntad de terminar con el conflicto en el cual se habían forjado un liderazgo. Pero él, que sabía hasta qué punto se estaba deteriorando la situación, consiguió como aliado precisamente al doctor Arévalo Cedeño, para que los persuadiera de la necesidad de llegar a un acuerdo que terminara la guerra. Porque si esto duraba 15 días más, íbamos a salir todos con la mano en la cabeza, amarrados de ahí de la zona. Porque ya esto estaba totalmente deteriorado. Ya el respeto se había perdido, empezó la gente a robar, empezaron a saquear. En una zona donde hubo un respeto religioso, porque los bancos todos quedaron en la zona nuestra y nosotros no tocamos un peso de ahí. Que se hubiera reducido el problema, romper la puerta, entrar a la bóveda y sacar el dinero, porque era una guerra y era una necesidad militar coger ese dinero. Sin embargo, no lo tocamos. Arévalo Cedeño murió en una reunión donde habló del complejo de Cinderella, porque Arévalo Cedeño estaba forzando, había que buscar una salida, cual fuera, porque la perspectiva del otro lado de la medalla era de salir amarrados todos nosotros de la zona y presos. Arévalo fue un gran propulsor de buscar una rápida salida a la situación imperante. Nota al margen. El largo periodo de negociaciones ocupó la mayor parte del tiempo de los altos dirigentes de la revolución, mientras en la zona constitucionalista había aumentado la población a casi 7.000 almas, a las que habían que proveer de alimentación, servicios de salud y un sinnúmero de necesidades cada vez más difíciles de cubrir. Como el problema más urgente era terminar la guerra, se minimizaron las cuestiones internas y, como veremos,
Se llegó a un punto de desgaste y resquebrajamiento en que simplemente no se podía prolongar el conflicto por una semana más. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Repasaremos una serie de conflictos internos en la zona constitucionalista que casi nunca se mencionan, pero que a la postre influyeron para que se aceptaran las condiciones a fin de terminar la guerra. Como explica el sociólogo José A. Moreno en su estudio sobre la revolución en Santo Domingo, una estructura social creada por un cambio repentino y violento debe experimentar algunas manifestaciones de conflicto. La guerra dominicana no fue una excepción. Había conflicto entre los integrantes de los comandos, los cuales solucionaban los comandantes, pero también había problemas entre uno y otro comando, por lo que se hizo una especie de distribución territorial espontánea, donde el comandante de la zona era la autoridad legal y los muchachos que estaban a sus órdenes eran los encargados de hacer cumplir la ley. Fuera del territorio de su comando, el combatiente era un ciudadano ordinario. Cuando la comida empezó a escasear, pequeños grupos armados irrumpían en negocios para robar. El consumo de bebidas alcohólicas estaba prohibido después de las 9 de la noche para evitar riñas entre personas armadas, pero la disposición no se cumplía del todo debido a la abundancia de bebidas alcohólicas en la zona, las cuales habían sido tomadas de los almacenes de aduanas. Otro grave conflicto fue la promiscuidad sexual a causa del impresionante número de prostitutas que se desplazaron a la zona cuando se efectuó la operación limpieza en la parte alta de la capital. A este respecto, nos habla el encargado de Interior y Policía en aquella época, doctor Euclides Gutiérrez Félix. Cuando se lleva a cabo la operación limpieza, todas esas mujeres, las pobres mujeres dominicanas, con el amor a su país, independientemente de la función o del ejercicio de las actividades que hicieran, se vieron obligadas a desplazarse de la parte norte hacia la parte sur, porque estaban siendo perseguidas por las fuerzas de seguridad del ejército y de los norteamericanos como colaboradoras de los combatientes. Y vinieron a establecerse todas en todos esos hoteluchos y hoteles que hay ahí alrededor del mercado modelo. Y eso nos creó un problema muy serio en términos de la sanidad militar de una zona constreñida a donde había carencia de recursos médicos por problemas de las relaciones y de la promiscuidad en que se vio envuelta toda la juventud que estaba aquí dentro de la zona constitucionalista. Y tuvimos que enfrentar en varias oportunidades como ministro de Interior, porque en esas funciones éramos el superior inmediato de la Policía Militar Constitucionalista, cuyo primer jefe fue Jesús de la Rosa, y también de todos los aparatos de seguridad de la zona constitucionalista. Y en muchas oportunidades tuvimos que ir al mercado de modelo a conversar en términos de como se habla ahora, ¿no? De una terapia con todas esas mujeres que reivindicaban su papel en las luchas y su derecho también a ganarse la vida aquí en las funciones que solamente conocían y que podían ejercer. Y eso realmente fue una experiencia muy, muy dramática, decimos, pero conmovedora. Porque yo era partidario de que lo que hiciéramos, tuviéramos un control de eso, pero que no podíamos obligar a esas mujeres a salir de la zona porque sus vidas estaban en peligro. El deterioro moral en la zona constitucionalista marcó el tope en el mes de agosto cuando asesinaron al comandante Oscar Santana, militante del 14 de junio, hijo del dirigente PRDista Isidro Santana. Como el padre había participado activamente en la conspiración contra el triunvirato, por añadidura, el hijo se había involucrado también, de manera que fue de los escasos catorcistas que estuvo metido de lleno en la conspiración de los PRDistas. Era estudiante de agronomía, idealista y valiente. Desde el estallido de la guerra, participó como dirigente de combatientes del 14 de junio. Para el mes de agosto, se desempeñaba como jefe del comando del Cine Lido en la avenida Mella. El comando se había instalado en ese lugar luego de los combates del 15 y el 16 de junio, y en el mismo habían hombres llegados de distintos lugares. El caso es que encontrándose en su comando, a Oscar Santana le fueron a avisar que unos hombres en un jeep habían entrado al mercado modelo con el propósito de robar. Para los dirigentes de la revolución, se había convertido en un importante reto combatir el robo y el raterismo en la zona. Así que de inmediato, Oscar Santana fue a investigar la denuncia.
Quienes habían entrado al mercado eran combatientes constitucionalistas del Comando San Miguel, quienes fueron con el propósito de robarse unos pollos para hacer una comilona en el festejo del cumpleaños de su comandante. Se dice que cuando Oscar Santana entró al mercado interpelando a quienes estaban ahí, le respondieron con un disparo que le atravesó el cuerpo a la altura de la cintura. Sobre el incidente, nos habla el combatiente catorcista Orlando Sánchez Díaz. Ese día yo estaba de servicio en el comando, como lo que podría ser un oficial del día, ¿no? Eran como las 8 de la noche, cuando en donde Mario Sánchez Córdoba estaban cenando el comandante Camaño, presidente Camaño, el comandante compañero Fafa Tavera, un mondongo que le había preparado Mario Sánchez Córdoba, y estaban hablando ahí, claro, de situaciones políticas con Camaño. Cuando yo subo, que Fafa me llama y me dice que llame a Botello para que nos informe qué está pasando. Yo llamé al compañero Botello y le participé de lo que Fafa quería. Él me contestó que él iba a ir inmediatamente a averiguar, que ya había enviado una avanzada de compañeros a averiguar, que él me respondía para atrás. No habían pasado ni 5 o 6 minutos cuando me llamó el compañero Botello y me informa que la noticia que tiene es que Oscar Santana está herido, y que fue herido por unos ladrones que habían ido a robarse unos pollos. Yo subo, le informo al compañero Fafa lo que está pasando, y él me ordena que se forme una patrulla para que vaya allá al comando a tomar el control de la situación. Mientras iban otros compañeros que eran los que se iban a quedar definitivamente, que era un grupo que el que se iba a quedar definitivamente, ellos consideraban, y era verdad, que tenía más experiencia, más ecuanimidad, que era el compañero Pichi Mella, un grupo que le iba a dirigir. Fuimos, este compañero Peña Jaque, que vino con Camaño, Toribio, fuimos Ulises Cerón, fue José Ernesto Oviedo, fue Moisés Blanco Genao y Luis Martínez, Luis Palito y yo. Cuando salimos, el presidente Camaño se paró en el balcón de Mario y nos dijo, eso es que él quería mucho a Oscar porque habían conspirado juntos, nos dio una orden que si Oscar estaba herido, muerto, él no quería prisionero. Ante esa orden, tú te imaginas cómo íbamos nosotros. Además, nosotros íbamos muy heridos, muy dolidos, porque nos habían herido un compañero. Ulises le dice a Toribio, vete por la Santo Tomé para que pasemos por el Padre Villini, porque ahí es que está. Cuando pasamos por el Padre Villini, José Sosa Valentín, estaba en la puerta y nos dijo que ya Oscar había muerto. Nosotros dijimos, bueno, señores, ya ustedes saben, cogimos para allá, rodeamos el área del mercado, trajeron un hombre y yo iba a tomar con la mayor honestidad, iba a tomar una actitud como la orden que yo había recibido, pero en ese momento había una algarabía. Esos muchachos eran locos con Oscar. Entonces Sosa Valentín me dice que es sospechoso. Entonces yo me tranco con el muchacho y él me dice que es de La Vega, que él estaba con una mujer por ahí que no estaba en eso. Entonces lo mando a Evelio y le digo que me lo deje allá porque quiero interrogarlo yo. La cuestión fue que ahí agarramos uno de los que andaba manejando el jeep. El que andaba manejando el jeep lo agarramos. Ahí en el sótano del Lido, al lado donde estaba la ópera, hay un sótano. Ahí lo llevamos para interrogarlo. Estábamos Bey Mejía, que también tú sabes cómo era con Oscar, Pichi Mella, Miguel Santamaría y yo. Y el hombre no quería hablar y hubo que someterlo a la obediencia para que hablara. Nos dijo que ahí estaba Trabú, pero que él no había participado, que a él le dieron órdenes de que él no sabía para dónde era que iba. Ya nosotros sabíamos qué había pasado. Lo que sucedió fue
que había un muchacho, el chinito, que venía de la parte norte con nosotros, que estaba en servicio detrás ya, y oyó un ruido, y él disparó con una escopeta de 2 cañones que tenía, y vino Oscar. Oscar sobó su carabina y preguntó que quién era. Cuando se le identificaron, Oscar descargó la carabina. Al chinito ver que Oscar había descargado la carabina, se devolvió, pero en eso oye un disparo y Oscar que le dice: Chino, me han herido. El compañero chinito se arrodilló y le quemó a uno, le llevó todo eso con el otro cartucho, una 12. Ese cayó ahí, los otros se fueron. Entonces fue que logramos agarrar a este muchacho ahí. El balazo de Oscar era acá en el estómago y le perforó todo eso, con una pistola 45. Lo interrogamos y él dijo que un señor apellido Trabú era que había disparado, un muchacho de San Carlos. En eso dice uno de los que estaba, pero él estaba ahí cuando salimos a la entrada del cine, que era el que estaba el comando, ya él se había ido. Ya teníamos ese preso, el que estaba herido, que murió en la operación, y logramos que el compañero Fafa y fuimos un grupo y el padre de San Carlos nos lo entregó a Trabú. Trabú murió esa misma noche, fue fusilado, como debió haber sido. ¿Y qué le pasó al comandante de San Miguel que estaba de cumpleaños? Bueno, al otro día fuimos a buscar al comandante del comando que había prestado su pistola y cometió el error de echarle aceite y no la limpió. Cuando vimos la pistola estaba llena de pólvora adentro. Lo tenía en el edificio de Copero donde estaba la presidencia y nos lo entregaron, pero eso no se ejerció. Él está vivo, no he vuelto a ver, pero nosotros no se le puso la mano encima. El entierro fue, ya usted se imagina, un muchacho querido como Oscar por todo el mundo, que había sido dirigente estudiantil, que había participado en la conspiración desde su inicio. Y Fafa también dijo el panegírico ahí. El 31 de agosto, el coronel Francis Caamaño y todos los que con él participaron en las negociaciones con la comisión ad hoc firmaron los convenios para la paz. También la Fuerza Interamericana de Paz quiso despedirse de los constitucionalistas con un ataque despiadado de morteros, el cual afectó principalmente al barrio de San Carlos. Jesús de la Rosa nos dice: las tropas interventoras, formadas mayoritariamente por brasileiros, comenzaron un ataque a San Carlos el 29 de agosto. Un ataque despiadado con todo tipo de armas, pero yo noté, esa vez Héctor Aristi me llamó y me dijo que iban a subir refuerzos, que no me preocupara. Yo le dije que no subieran refuerzos, que ellos lo que estaban eran tirando, pero no estaban avanzando. Y efectivamente se pasaron la noche entera disparando todo tipo de armas, no avanzaron. Al revés, nosotros fuimos que avanzamos sobre ellos. Y murieron esa noche 4 ancianos de San Carlos, del corazón, no tenían heridas. Un señor de San Carlos, ya yo no recuerdo su nombre, o no, lo recuerdo, pero no lo voy a mencionar. Él se pasó la era de Trujillo, su hermano colaboró con Trujillo, pero él no. Y él se pasó los 30 años viviendo de lo que tenía. Y esa noche le quemaron las 4 últimas casas que le quedaban. Porque se quemaron como 10 casas, toda la casa de la calle Abreu. Ahí caían los morteros y esas casas se incendiaban. Recuerdo que al otro día, a las 7 de la mañana, una muchacha con una bandera americana le pegó fuego, una muchacha del servicio doméstico, y avanzó hacia ella, hacia las tropas norteamericanas y brasileiras, diciéndole todo tipo de epítetos, con una bandera de ellos prendiéndole fuego, y no la mataron en protesta. Ella sola, nadie la mandó. El día 3 de septiembre, el doctor Héctor García Godoy
se juramentó como presidente provisional en una ceremonia a la que no asistieron importantes funcionarios dominicanos. El mismo día de la juramentación de García Godoy, los constitucionalistas celebraron una gran manifestación en la Fortaleza Osama, donde el coronel Camaño leyó su famoso discurso donde decía: «Porque me dio el poder el pueblo, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece». Hizo duras críticas a la intervención militar de los Estados Unidos, rindió tributo a los caídos en la guerra y recordó que aunque no pudieron vencer, tampoco fueron vencidos. Formalmente, así empezó el proceso de paz, pero el odio y la violencia provocados por la guerra se extendieron por muchos años más de sangre y de luto. Nota al margen. Al final de nuestros extensos relatos acerca de la Revolución Constitucionalista, queremos dejar unas reflexiones surgidas de tantas semanas y meses trabajando en la documentación sobre el tema. Lo primero es que como la guerra civil fue la consecuencia del derrocamiento de un gobierno surgido por elecciones libres, el 24 de abril de 1965 nos ha enseñado que las autoridades que surgen por vías legítimas solo pueden ser destituidas por mecanismos legales. El poder del Estado no se puede entregar de manera graciosa, porque la gente no se identifica con autoridades por las que nadie ha votado. Por lo del 24 de abril ya sabemos lo que es capaz de hacer un pueblo irritado. El hecho de que un contragolpe de Estado para restituir en el poder a las autoridades legítimas acarreara una guerra civil y luego una intervención militar extranjera es motivo de especial atención. En 1965 las pasiones ideológicas del comunismo y el anticomunismo dividían hasta los miembros de una misma familia. Pero 28 años después de la guerra constitucionalista, hemos aprendido que la vigencia de un sistema o ideología política es circunstancial. Y como en esencia todos pretenden el bienestar del hombre, no vale la pena matar y masacrar como ocurrió aquí en 1965. Hemos aprendido que los dominicanos que ayer se enfrentaron encarnizadamente hoy son amigos. Los constitucionalistas no pudieron vencer al final de la guerra, pero para la historia son héroes de una gran gesta patriótica, mientras que los del otro bando son simples antagonistas de unos episodios que aspiramos jamás se repitan. En cuanto al personaje central de nuestro relato, el coronel Francis Camaño, después del fin de la guerra mantuvo un sólido liderazgo, del que todavía nos queda mucho que hablar hasta que muere en 1973. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Al presidente provisional Héctor García Godoy le tocó gobernar en condiciones muy difíciles. Y de eso tendremos un ejemplo en el capítulo siguiente. Somos así, así somos.